Hola chicos, bienvenidos a la sesión número 3. Mi nombre es Jocelyn Gómez y vamos a hablar hoy sobre sucesiones y conteo. Entonces, recapitulando un poco en lo que vimos en las sesiones anteriores, en la sesión 1 vimos el capítulo de aritmética en donde tocamos temas como la suma, multiplicación, división, resta, que son las operaciones básicas que nosotros utilizamos día con día para resolver problemas que involucren el razonamiento lógico matemático. En la sesión 2 hablamos sobre el álgebra. Hablamos que el álgebra es una herramienta súper importante que nos va a permitir conocer un valor desconocido a partir de otros datos que ya el ejercicio nos esté dando. Entonces hablamos sobre las ecuaciones y ahí retomamos un poco también lo que vimos en la sesión 1. Entonces, en este capítulo vamos a enfocarnos en la sesión número 3, que es de sucesiones y conteo. Entonces, primero vamos a ver un poco de sucesiones y luego un poco de ejercicios de conteo. Vamos a iniciar con lo que son las sucesiones. Entonces, en matemáticas la palabra sucesión se emplea casi que igual que en el sentido de la palabra del idioma ordinario. Cuando decimos que básicamente una sucesión se refiere a una sucesión, perdón, a una colección de objetos, a un conjunto de objetos que están ordenados de cierta forma. Y podemos identificar algunos elementos de esas sucesiones y la idea siempre va a ser encontrar otros elementos que forman parte de esa sucesión. Una sucesión puede ser variada, puede ser de números, puede ser de letras, puede ser de dibujos, etc. Hay varias formas de representar una sucesión. Generalmente son de números. Entonces, o con dibujos, es decir, como ver qué patrón se sigue. La idea de los ejercicios de sucesiones es siempre encontrar cuál es el elemento que sigue o cuáles son los elementos que faltan de esa sucesión. ¿Cuál es el patrón que se genera a partir de la sucesión o cuál es el patrón o el algoritmo o la regla que sigue esa sucesión para poder encontrar los demás elementos de esa sucesión? Para encontrar este tipo de sucesiones, ¿verdad? Para resolver una sucesión, se necesita bastante práctica. ¿Por qué? Porque las sucesiones no hay un método que siempre yo les pueda decir, bueno, siempre que encuentren una sucesión se va a hacer de esta forma, hay que seguir paso 1, paso 2 o paso 3, como tal vez sí lo hicimos en las otras sesiones. En las sucesiones no. En las sucesiones, cada sucesión va a ser diferente y por ende, en cada sucesión tenemos que ir viendo e identificando qué sucede de un término a otro. Entonces, para poder ser bastante buenos en sucesiones, hay que practicar, hay que sacar el tiempito para sentarse a practicar lo que son las sucesiones. Sin embargo, las sucesiones es un tema que básicamente se va tomando con la práctica. Entonces, de igual forma, vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, recuerden que es súper importante la práctica fuera de esta sesión. Bien, vamos a ver algunos ejercicios de sucesiones. Las sucesiones son muy interesantes porque cada persona va a analizar y pensar las sucesiones de forma diferente. Entonces, de hecho, yo he resuelto sucesiones con algunos de mis grupos y de una misma sucesión encontramos varias formas en las que los estudiantes encuentran patrones. Encuentran patrones o encuentran alguna regla o algún algoritmo y también va a ser muy valioso. Entonces, recuerden que cuando hablamos de sucesiones, siempre y cuando, igualmente en los otros ejercicios, siempre y cuando se respeten las reglas matemáticas, las sucesiones van a seguir funcionando de la misma forma. Podemos tener varias formas de solucionar un mismo ejercicio. Por ende, si ustedes ven que yo estoy solucionando acá un ejercicio, pero ustedes lo pensaron de otra forma, o vieron otra forma de resolverlo, pues también está bien, no está mal, está válido. Siempre y cuando se respeten las reglas matemáticas. Entonces vean que en la primera nos están diciendo, en el primer ejercicio, vamos a ir de una vez a los ejercicios, nos dicen que consideremos la siguiente sucesión: un quinto,
4 sextos, 2 décimos, 8 doceavos, 4 veinteavos. ¿Cuál es el número que continúa? Y nos dan las opciones. Entonces, vemos que vemos varias opciones. De este ejercicio justamente me han dicho varias opciones. Entonces, vamos a ver. Les voy a dar dos formas de solucionar este ejercicio. Vean que si vemos la sucesión, podemos ver un patrón en las fracciones de por medio. Es decir, si de esta salto a esta, vean que es el doble. Si yo multiplico al 1 por 2, me da 2. Y si multiplico al 5 por 2, me da 10. Y lo mismo pasaría con esta. 2 lo multiplico por 2 me da 4 y 10 por 2 lo multiplico por 2 me da 20. Entonces vamos a ver qué se cumple en la otra partecita que está acá, que sería 4 sextos y 8 doceavos. Pero vean que pasa lo mismo, si multiplico 4 por 2, me da el siguiente, que es 8. Y 6 por 2 me da 12. Vean que entonces, ¿qué está pasando aquí? Es el doble. Cada fracción de por medio es el doble de su anterior. Entonces vean que para obtener la siguiente tendríamos que multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2. Es decir, 8 por 2, que me da 16, y 12 por 2, que me da 24. Entonces vean que con ese patrón que seguimos, obtenemos que 16 sobre 24. Pero también hay otras opciones que podemos ver que también son muy interesantes. Vean que si yo sumo, voy a escribirlas todas primero. Si yo sumo los dos números que conforman la fracción, me van a dar el denominador de la siguiente fracción. 5 más 1, 6. 6 más 4 me da 10. 10 más 2, 12. 12 más 8, 20. Entonces vean que si quisiera saber el próximo denominador, tendría que sumar 20 más 4. Da 24. Bueno, pero ¿qué pasa con el numerador? Pues hacemos lo mismo, pero restando. 5 menos 1, vean que nos da 4. 6 menos 4, 2. 10 menos 2, 8. 12 menos 8, 4. Y 20 menos 4 nos daría 16. Entonces vean que esa es otra forma en la que podemos solucionar esto. Bien. Ejercicio número 2. Considere la siguiente sucesión. 1, 3, 7, 15, 31. ¿Cuál es el número que continúa? Generalmente cuando son así, vamos a ir viendo la diferencia que hay inicialmente entre los números. Por ejemplo, del 1 para llegar al 3 hay 2. Del 3 para llegar al 7 hay 4. Del 7 para llegar al 15, vean que aquí hay 8. Del 15 para llegar al 31 hay 16. Entonces, vean lo que está sucediendo acá. Cada número es, la diferencia que hay es el doble de la diferencia que había en el número anterior. Entonces vean que primero hubo una diferencia de 2, luego una diferencia de 4, luego una diferencia de 8, luego una diferencia de 16. Entonces, es el doble. La diferencia que hay entre los números es el doble. Entonces, bueno, el doble de 16 es 32. Entonces, eso quiere decir que hasta el último número 31 tenemos que sumarle 32 para obtener el siguiente número. Entonces, 31 más 32, eso nos da 63. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio.
Considere la siguiente sucesión. 1, 4, 8 y 13. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es inicialmente la diferencia en que hay entre 1 y 4. Entre 1 y 4, de 1 para llegar a 4 hay que sumar 3. De 4 para llegar a 8 hay que sumar 4. De 8 para llegar a 13 hay que sumar 5. Entonces vean que ya encontramos qué es lo que está pasando aquí. 3, 4, 5, estamos sumando los números consecutivos. Es decir, de 13 para llegar al próximo número habría que sumar 6. Entonces vean que 13 más 6, eso nos da 19. Ahora, tal vez ven que lo resuelvo un toque rápido, pero a veces sí requiere, o sea, requiere pensarlo bastante tiempo. Entonces vean que siempre estamos notando primeramente cuál es la diferencia que hay entre esos números y si entre esa diferencia hay una relación. Considere la siguiente sucesión. 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Esta sucesión es muy interesante porque vean que, bueno, aquí 1 y 1, no sabemos qué pasa muy bien qué es lo que pasa ahí, pero vean que, por ejemplo, si el 1 y el 2 lo sumamos, nos da 3. Si el 2 y el 3 lo sumamos, nos da 5. Si el 3 y el 5 lo sumamos, nos da 8. Es decir, básicamente, y vean que igualmente el 2 lo obtenemos de sumar 1 más 1. Vean que si yo sumo los dos números anteriores, me va a dar el siguiente número. Entonces, para obtener el que sigue, tendríamos que sumar 5 más 8. Y vean que 5 más 8 da 13. Esta sucesión que ven aquí es súper importante. Esta es la sucesión que se conoce como la sucesión de Fibonacci. Y esta sucesión se encuentra en muchos patrones de la naturaleza, como en el crecimiento de las hojas de las flores, está en las formas de las galaxias, está en las estrellas, está en las formas de los caracoles, etc. Entonces, esta sucesión es muy importante porque esta sucesión también describe el crecimiento y el funcionamiento de muchas cosas en la naturaleza. Súper importante. Bien, veamos el siguiente. En la secuencia 71737 hay dos espacios, 7 y 7. ¿Cuáles son los números faltantes en su respectivo orden? Vean que aquí notamos que siempre hay 7, un número, 7, un número, 7. Entonces vean que luego seguiría un número, 7, y luego hay un número que coincide con el 7 y otro 7. Entonces ya sabemos que el segundo número que aparece en nuestra respuesta tiene que ser 7. Entonces ya podemos descartar, por ejemplo, esta opción y esta opción. Habría que ver entonces cuál es el siguiente número. Pero vean que ya vimos que de por medio está el 7 siempre. Aquí está el 7, 7, 7, aquí tendría que estar el 7 y luego el 7. Pero luego, ¿qué pasa entonces con estos números? 1, 3 y luego hay otro numerito y 7. ¿Cuál es la relación entre esos números? 1, 3, el que sigue y 7. Bueno, podemos ver dos cosas. Uno, que van sumando de 2 en 2, es decir, 1 más 2 da 3. Si a 3 le sumamos 2, da 5. Y si a 5 le sumamos 2, da 7. Entonces, vean que son los números justamente que están ahí. 3, 5 es el que faltaría y 7. Pero vean que también la relación que hay aquí es que son números impares. Son los números impares consecutivos. 1, 3, entonces el que seguiría es 5. Y luego está el 7. Aquí claramente está el 7 porque cada número de por medio está el 7. Entonces ahí la respuesta es 5 y 7.
Ok, veamos este ejercicio. Considere la siguiente sucesión. 2, 3, 6, 6, 10, 9 y 14. Según la secuencia, ¿cuál es el número que continúa en la posición 10? Entonces, esta sucesión es muy interesante. Vamos a ver primero en qué posiciones están. Este es el lugar 1, la posición 2, esta es la posición 3, 4, 5, 6, 7 y la que queremos es la posición 10. Entonces vamos a seguir 8, 9 y 10. La que queremos está justamente aquí. Entonces hay que ver qué relación hay con esos números. Igualmente, como en la sucesión que resolvimos de primero, aquí hay una relación cada número por medio. Entonces vean que del 2 al 6 hay una diferencia de 4, van de 4 en 4. Del 6 al 10 hay 4. Del 10 al 14 hay 4. Entonces del 14, saltándose ese lugar, el 9, digamos el lugar 9, sería sumarle otros 4, o sea, sería 18. Pero ese sería el lugar 9 y yo lo que ocupo es el lugar 10. Entonces voy a cambiar de color para que se vea de otro color. Vamos a ver qué pasa del 3 al 6. Hay 3. Del 6 al 9, vean que se cumple, hay 3. Del 9 al que sigue tienen que haber 3, entonces serían 12. Y vean que del 3, de ese 12 al siguiente, el que está en la posición siguiente, hay que sumarle otros 3, o sea, 15. Entonces vean que nuestra sucesión es el 15, la posición 10. Y por último, vamos a ver este ejercicio de la parte de sucesiones que nos dice que, bien, en este ejercicio nos dicen que determinemos el valor de z en la sucesión mostrada. Un cuarto, 3 medios, 5, 13, 30 y z, es decir, el siguiente número. Vean que a diferencia del primer ejercicio que resolvimos acá, aquí en el primero todos eran fracciones, entonces podíamos ver la relación que había entre el numerador y el denominador, pero aquí no pasa eso, porque no todos los números de esa sucesión son una fracción. Ahora, después de pensarlo un rato, si quieren pónganle en pausa a este video y piénsenlo un momento, porque la gracia es justamente que ustedes lo piensen antes de que vean la respuesta. Vean lo que pasa acá. Pues resulta que a un cuarto, si lo multiplicamos por 2, nos da 1/2. Y si le sumamos 1, nos da 3/2. Entonces vean que multipliqué por 2, eso fue lo que hice, y a ese resultado le sumé 1 y nos dio el siguiente, 3/2. Vean que hacía 3/2, lo multiplico por 2, me da 3, pero si le sumo 1 no me va a dar 5. Tendría que sumarle 2 para que me dé 5. Ok, entonces ya vemos que sí hay que multiplicar por 2, pero cambia la suma. La suma que estamos haciendo, primero sumamos 1, luego sumamos 2. Ok, a 5 lo multiplico por 2, me da 10. Y vean que a ese 10 tendría que sumarle 3 para que me dé 13. Ya vimos el patrón que se está cumpliendo. Siempre multiplico por 2 y voy sumando en el orden consecutivo de los números. Primero 1, 2, 3. Ahora, ¿qué dice nuestra lógica? Bueno, vamos a multiplicar por 2 y sumarle 4. Vamos a ver si pasa. 13 lo multiplicamos por 2 y eso me da 26. Y vean que sí, efectivamente tendría que sumar 4 para que me dé 30. Vean que aquí voy formando esta sucesión. Entonces, para
encontrar el siguiente número, ¿qué tendría que hacer? Tomar el 30, multiplicarlo por 2, que eso me da 60, y sumarle 5. ¿Por qué? Porque vean que hemos ido sumando 1, 2, 3, 4 y ahora la suma que corresponde es el 5. Entonces, 65. 65. Muy bien. También, por ejemplo, desde un inicio podríamos pensar, bueno, les voy a dar una idea de cómo yo estuve viendo que eso se cumplía, ¿verdad? Inicialmente trabajar con fracciones a veces no es lo más fácil, pero por ejemplo, entonces yo me fijé en estos números, porque ustedes van a decir, bueno, pero es que cómo, la profe lo sabe, pero ¿cómo se me ocurre a mí ese tipo de cosas? Bueno, inicialmente cuando yo lo vi la primera vez, tampoco se me ocurrió de repente, ¿verdad? Aquí yo se lo resuelvo de forma más rápida, más fluida, pero eso no quiere decir que no hubo un proceso para pensar esa situación, claro que lo hay. No importa cuántos tiempos llevemos o cuánta mate sepamos, siempre que hay sucesiones, siempre nos ponen a pensar. Entonces, ¿qué fue lo que yo me fijé? Bueno, que 5, el doble de 5 es 10 y 3 está muy cerca del 10. Igualmente, el doble de 13 es 30 y es 26, perdón, y 30 está muy cerca de ese número. Entonces yo dije, bueno, puede ser el doble y agregarle un poquito más. Entonces tenía que ver si se cumplía también con esta y con esta. Y así fue como llegamos a que justamente esta sucesión, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar por 2, o sea, el doble, e ir sumando. Primero sumamos 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Por ejemplo, si quisiéramos saber el siguiente número de esa sucesión, sería 65 multiplicarlo por 2, que cuando multiplicamos 65 por 2, eso nos da un resultado de 130. A 130 aquí tendríamos que sumarle 6. ¿Por qué? Porque al anterior le sumamos 5, entonces a este 6. Y eso nos da 136. Y así podríamos seguir infinitamente viendo cuáles son los elementos de esa asociación. Ok, muy bien. Con esta parte de sucesión terminamos. Vamos a la parte de conteo. Ok, vamos a entrar en la parte de conteo. El conteo es el campo de las matemáticas que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto, formándolas y calculando su número. Es decir, es básicamente cómo podemos encontrar diferentes formas o la cantidad de formas que podemos combinar o en la que se puede dar una situación. Entonces, tenemos la regla del producto que nos va a servir un montón. Si un procedimiento se puede separar en 2 etapas o puede ser o más etapas, y si hay m posibles resultados, vean que es la posibilidad de que eso suceda para la primera etapa y n posibles resultados, o sea, otra cantidad posible de resultados para la segunda etapa. Entonces, y eso se podría hacer si tenemos 20 etapas, ¿verdad? Entonces, el procedimiento se puede realizar multiplicando esas formas en las que vamos a realizar las maneras. Entonces, vean que aquí algo muy importante es posibles resultados, algo que podría pasar. Entonces, veamos los ejercicios, vamos a ir haciéndolo con mucha paciencia para que ustedes entiendan la regla del producto. ¿Cuántos números de 3 dígitos con cifras diferentes se podrán formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces, aquí voy a hacer una linecita. Esas líneas nos va a servir un montón. Representan los 3 dígitos. Entonces, ¿cuántos números de 3 dígitos con cifras diferentes se podrán formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5? Cuando dicen cifras diferentes, es que no se pueden repetir los números. Por ejemplo, el número 122 no es posible, o sea, no forma parte de esta respuesta. ¿Por qué? Porque el 2 se está repitiendo. Entonces tienen que ser números, por ejemplo, el 123, el 142, etcétera, ese tipo de números. Ok, vean que entonces nosotros tenemos
como en este caso, 3 etapas, o sea, 3 momentos en que vamos a elegir un número. Tenemos los números 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo quisiera escoger, digamos, la primera cifra, tengo cualquiera de estas 5 opciones para escoger, cualquiera, los números del 1 al 5. Entonces puedo escoger cualquiera de esos 5, o sea, tengo 5 posibles números por escoger ahí. Entonces voy a poner el 5. 5, vean que ese 5 representa los posibles números que yo puedo colocar ahí. Luego, para la siguiente cifra, como son cifras diferentes, ya yo no tengo 5 posibles números que puedo escoger. Por ejemplo, si para la primera cifra ya yo escogí el 2, ya no lo puedo escoger. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir. Entonces, ¿cuántos números me quedan? Solamente 4. 4 posibles números que podría escoger. Por ejemplo, escogí el 3. Entonces, vean que para el tercer número solamente me quedan 3 posibles números que puedo escoger. Esto que estoy escribiendo aquí en las líneas de acá son las posibilidades. Es decir, para la primera cifra yo tenía 5 posibles números que podía escoger. Ya luego eso se reduce porque tienen que ser cifras diferentes. Entonces solamente me quedan 4 y luego 3. Como son posibilidades, voy a multiplicar esas posibilidades. Voy a multiplicar 5 por 4 por 3. Entonces, al multiplicar 5 por 4 por 3, 5 por 4, 20, por 3 nos da 60. Entonces, vean que podemos formar 60 números con los números 1, 2, 3, 4, 5 y que no se repitan las cifras. Vean que aquí hay algo bien importante. Aquí hay algo bien importante porque esta es una herramienta, aunque muy sencilla, es importante. ¿Por qué? Porque si no la conocemos, ¿qué empezaríamos a hacer? Bueno, hacerlo uno por uno, 123, 124, 125. Vean que empezaríamos a combinar todos esos números hasta encontrar todos, pero eso pues no es tan factible porque no vamos a tener tanto tiempo para poder hacer eso. Claro, si ustedes quieren intentar en sus casas hacerlo y comprobar que efectivamente son 60 números, pues lo pueden hacer, pero se van a dar cuenta que es un trabajo muy tedioso y no podemos estarlo repitiendo con todos los ejercicios, y más cuando a veces ocupamos la optimización del tiempo. Entonces es una herramienta súper, súper valiosa que nos va a ayudar. Bien, pasamos al ejercicio número 2 de conteo, que nos dicen que al acabar un partido de fútbol, el resultado fue de 4 y 3. 4 a 3. ¿Cuál es el número de resultados posibles? O sea, ¿cómo pudo haber terminado el primer tiempo? Vean que si lo intentamos ver, el partido pudo haber terminado 1 a 1, el primer tiempo, ¿verdad? 0 0, 1 2, 2 3, no sé, pudo haber terminado de muchas formas. Entonces, es justamente esa la pregunta, ¿cómo terminó este? ¿Cuántas formas posibles pudo haber terminado ese partido? Entonces, supongamos que el equipo A es el que metió 4 goles al final y el equipo B metió 3. Vean que para el primer tiempo, para ambos tenemos las siguientes posibilidades. O metieron, el A metió 0, 1, 2 o 3 o 4 goles. Y el equipo B pudo haber metido 0, 1, 2 o 3 goles. Vamos a hacer la combinación de todos esos. Entonces, el equipo A tuvo 5 posibilidades de haber terminado ese partido. O sea, estos 5 números, del 0 al 4, tuvo 5 posibilidades. Y el equipo B tuvo 4 posibilidades, estas 4 posibilidades. Entonces, multiplico las posibilidades, multiplico 5 por 4. Vean aquí cómo se está cumpliendo la regla del producto. 5 por 4, eso me da 20. Si ustedes pueden comprobar cómo pudo haber pasado eso, por ejemplo, pudo haber terminado 0, 0, 0, 1, 0, 2 o 0, 3. O 1, 0, 1, 1, 1, 2. Y ahí puedo seguir.
1, 3. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ahí lo estoy haciendo manualmente para que ustedes vean que también se puede. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. El equipo B lo llegó hasta el 3 porque solamente anotaron 3 goles. Y 4, 0, 4, 1, 4, 2 y 4, 3. Entonces, vean que si empiezo a contar todas estas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vean que este 20 son esas 20 que están ahí. Pero vean que si dominamos bien el conteo, vean que simplemente lo resolvemos con una multiplicación. No es necesario hacer todas las posibles opciones. Al menos en este ejercicio sí es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque no son tantas. Pero como un ejercicio como en el anterior, que eran 60 números, ya va a ser un poquito más complicado. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dicen que cuántos números de 3 cifras diferentes hay. Entonces, vemos que aquí vamos a tener 3 rayitas, igual que la vez pasada. No nos dicen cuáles cifras, solo dicen que sean 3 cifras diferentes. Entonces vamos a considerar todas las cifras que nosotros conocemos o con las que se forman todos los números, del 0 al 9. Entonces, para la primera cifra, recuerden que ningún número comienza por el número 0. Entonces, tengo estas 9 posibilidades para la primera cifra. Tengo 9 posibilidades para la primera cifra. Entonces, tenemos los números del 1 al 9, entonces tenemos 9 posibilidades. No podemos contabilizar el 0, perdón, por lo que les decía ahorita. Ningún número empieza con la cifra 0. Para la segunda cifra, ya sí podemos contabilizar el 0. Sin embargo, recuerden que como son cifras diferentes, ya no podemos contabilizar todos los números del 1 al 9. ¿Por qué? Porque ya contabilizamos, vean que tienen que ser cifras diferentes. Entonces, aquí vuelven a ser 9 cifras. ¿Pero por qué? Porque ahora estamos contabilizando el 0. Entonces, por ejemplo, para la primera cifra, supongamos que elegimos el número 3. Entonces, ya para la segunda cifra no lo podemos elegir, pero vean que todavía aún así, como ya puedo contabilizar el 0, tengo todavía 9 opciones. Y digamos que elegimos el 1, vean que ahora solamente me quedan 8 posibilidades. Entonces, hacemos esa multiplicación. Recuerden que como son posibilidades, hacemos multiplicaciones. 9 por 9 por 8. Y eso nos da 648. Y listo. Bien. ¿Cuántos números de 2 cifras hay tales que sean múltiplos de 5? Entonces, son 2 cifras, voy a poner 2 rayitas. Entonces, para que sean múltiplos de 5, tienen que pasar 2 cosas. Terminar en 5 o terminar en 0. Es decir, para la última cifra, solamente tengo 2 posibilidades, el 5 o el 0. Pero para la primera posibilidad o para el primer número, para la primera cifra, tenemos todos los números del 1 al 9. Entonces tenemos 9 posibles números. Entonces multiplicamos 9 por 2 y eso nos da 18. Vean que igual esas las podríamos ver. Vean que, por ejemplo, el 15, el 25, el 15, 20, 25, bueno, el 10 también se me está yendo aquí, 10, 20, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90 y 95. Vean que si contamos esos dos números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vean que ahí están, pero lo resolvimos como de forma fácil, con una multiplicación. Vean que este es muy parecido al que vimos hace un rato, que nos dice que cuántas placas de automóvil se pueden formar de modo que contengan 3 dígitos si la primera cifra debe ser diferente del 0. Entonces, 3 dígitos. Y dice que la primera tiene que ser diferente de 0. Entonces recuerden que entonces tenemos los números del 0 al 9, pero el 0 no cuenta, entonces solamente tenemos 9 posibilidades. Y luego, vean que después no nos dicen que tienen que ser cifras diferentes. Se pueden repetir. Entonces tengo todos estos números del 0 al 9. Puedo usarlos. Tengo 10 posibilidades y otras 10 posibilidades porque no dice que tienen que ser diferentes. Entonces multiplico 9 por 10 por 10. 9 por 10 por 10. Eso nos da 900. Vean que, por ejemplo, en este sería muy difícil estar haciendo todos los dígitos o todos los números con 3 cifras. No tendría como mucho sentido hacer eso. Y por último, nos dice que cuántos números de dos cifras diferentes se podrán formar con los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, ya con toda esta práctica, creo que le pueden poner pausa al video un momento y analizar ustedes qué es lo que podría pasar. Pero ya sabemos, tenemos dos cifras, tenemos 4 números, dice que son cifras diferentes, entonces ya sabemos que tenemos que ir disminuyendo la cantidad de números. Entonces tenemos, al inicio, tenemos 4 cifras, 4 posibles números que podemos elegir. Y ya solamente para la segunda cifra solamente nos quedan 3. Es decir, 12. Y vean que podemos hacerlo, por ejemplo, el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4, el 2 y el 2 el 1, el 2 el 3, el 2 el 4, y a ir probando todas las posibles. El 3 el 1, el 3 el 2, el 3 el 4, y nos queda nada más el 4 con el 1, el 4 con el 2 y el 4 con el 3. Ya ahí combinamos todos los números. Y vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto sí es posible hacerlo siempre y cuando sean poquitos, pero vimos que en algunos casos el resultado era muy grande. Entonces, el conteo nos va a ayudar en ese tipo de ejercicios. Entonces, chicos, espero que la sesión número 3 les haya quedado bastante clara. Es importante que practiquen y espero que hayan aprendido bastante. Muchísimas gracias por escuchar.